Muy buenas y bendecidas noches, señores. Gracias por estar aquí, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por la bendición de estar reunidos en tu presencia, Señor, porque sabemos que la palabra del día de hoy dejará una huella en nuestro corazón para que aprendamos a vivirla. Sobre todo es el propósito por el cual la leemos, Señor, para que aprendamos a aplicarla en nuestra vida, para que aprendamos a vivir bajo tu voluntad y cumplir con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos de nueva cuenta aquí, un poquito más temprano que ayer. Y bueno, pues vamos a empezar porque hoy terminamos el libro de Jueces. Hoy ya terminamos un libro más de la palabra de Dios. Ya mañana estaremos siguiendo con el correspondiente, que es el de Ruth. Pero hoy vamos a terminar con el libro de Jueces. Pero antes, ayer leímos dos capítulos del libro de Jueces, el 17 y el 18. ¿Qué vimos en esos capítulos? Ok, en el capítulo 17 nos da, nos da un como un vistazo de la situación moral y religiosa que había en Israel. Así ya, de hecho la palabra al final del capítulo dice, cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que se le daba su regalada gana. Aquí en el capítulo 17 vemos una historia que comienza con una mujer que estaba maldiciendo a alguien que le había robado 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata son aproximadamente entre 10 o 12 kilos de plata, o sea, sí era algo bastante grande. Ajá. Y cuando lanzó la maldición sobre el ladrón, no sé, ella obviamente ignoraba que el ladrón había sido su hijo. Ajá. Cuando su hijo escuchó que su mamá estaba maldiciendo al ladrón, no fue por arrepentimiento, no fue por otra cosa, sino que fue por miedo a la maldición que su madre había lanzado. Regresó él confesó que él se los había robado y de la misma manera regresó esos 10 o 12 kilos de plata. Cuando regresó ¿cómo se llama? Bueno, primero que vemos que su hijo, un tal Micaya, primero que nada no honró ni a su padre ni a su madre porque le robó el dinero a su mamá, sabía que era de su mamá y se lo robó. Por miedo se lo regresó, no tanto porque fuera muy buen muchacho, sino que se lo regresó por miedo a la maldición. Y la madre, en vez de castigarlo, lo bendijo. Pero lo que viene todavía es que de ese dinero que le regresó, ella dice que, bueno, la palabra dice que 200 ciclos de plata, aproximadamente 2 kilos, fueron usados para hacer ídolos, una imagen de talla y una imagen de fundición. Una imagen de talla es una madera tallada a la cual se recubrió de plata. Y una imagen de fundición es una imagen, una escultura hecha totalmente de plata. Ajá. Cuando se hicieron estos ídolos, el tal Micaya, ¿cómo se llama? Agarró los ídolos y lo puso en un lugar especial de su casa. Pero además, estos personajes pertenecían a la tribu de Efraín. Él así nada más, porque se le ocurrió o porque quiso o porque la palabra no nos da una explicación, dice que nombró a su hijo sacerdote. ¿Quiénes eran los únicos que tenían derecho a ser sacerdotes? Primero que nada tenían que ser levitas y después tenían que descender de la línea de Aarón. Entonces estamos viendo que ese nombramiento de sacerdote, pues ni siquiera estaba pegado a la ley de Moisés, a la ley de Dios. Pero él agarró y dijo, pues mi hijo que sea sacerdote. En ese tiempo, en ese tiempo de Israel, la palabra de Dios dice que los levitas, la tribu consagrada al Señor, ellos no tenían posesiones, iban a vivir de los diezmos que les daba toda la nación de Israel. Sin embargo, como les comentaba al principio, cada quien hacía lo que se le daba su regalada gana. Eso hizo que ya la nación no diezmara como debería de ser ni al templo, ni a Dios, ni a los sacerdotes. Entonces los levitas tenían que trabajar por su propia cuenta como si les costara mucho trabajo trabajar, ¿no? Este, tenían que trabajar para poder subsistir. La palabra de Dios habla aquí de un levita de perdón, de Belén, que como no tenía ya de dónde vivir, dice que se mudó de su ciudad y empezó a buscar trabajo. En esas estaba cuando Micaya lo encontró en el camino, se enteró que era sacerdote y bueno, se enteró que era levita, más bien se enteró que era levita y le ofreció plata, comida y vestido para que se fuera a su casa. Inclusive le dijo, vas a ser para mí padre y sacerdote,
Pues el otro encantado de la vida ya no iba a trabajar, le iban a dar dinero, le iban a dar vestidos, le iban a dar alimentos y aparte iba a decir cualquier tontería de la palabra de Dios. Tan solo el hecho de que llegó a la casa de Micaya y acomodó los ídolos, pues estamos hablando que era un personaje que desconocía creo que traigo una araña, totalmente la palabra de Dios, totalmente. Para empezar, él era de Judá, Belén estaba en Judá. Segundo, no todos los levitas podían ser sacerdotes, tenían que ser descendientes directos de la tribu de Aarón, pero pudo más el dinero que, ¿cómo se llama? Que realmente el servicio al Señor. Por aquí hay una frase, estaba leyendo un comentario de William MacDonald, donde dice que cuando alguien que lleva la palabra de Dios y se vuelve un asalariado, el Señor cierra su boca y todo lo que dice son cosas de hombres, no son cosas de Dios. Se los comento porque fue lo que leí en el comentario, aunque no encontré el fundamento bíblico. Es algo que voy a buscar ahorita en la noche, porque dice que a los asalariados les cierra la boca el Señor. Total, que Micaya se encontró su sacerdote, el levita bien feliz de la vida. De hecho, en el capítulo 18 se da el nombre del sacerdote, y siguió su vida normal, como si fuera algo normal. Bueno, como una continuación a este capítulo 17, el capítulo 18 inicia con que 5 hombres de la tribu de Dan habían sido comisionados para encontrar una tierra donde vivir, porque si recordamos en la repartición de la tierra que hizo Josué, la tribu de Dan fue la menos beneficiada. Como eran pocos, les dio poca tierra, pero pues con el paso del tiempo van creciendo. Estos 5 hombres vieron la casa de Micaya, pero no se metieron a ella, siguieron su camino. En el norte de Lais había un pueblito muy tranquilo, dice la palabra muy tranquilo, no se metían con nada, pero sí dice que eran ociosos, que no tenían negocio con nada. Cuando la palabra de Dios señala que no tenían negocios con nadie, es que nadie los iba a defender. No estaban amurallados, o sea, no esperaban una guerra. Los hombres de Dan, esos 5 hombres, regresaron a su tribu y le dijeron a la tribu que habían encontrado una tierra donde podían vivir. Se les pegaron a ellos 600 hombres armados para la guerra, y dice que fueron a conquistar aquella ciudad. Cuando pasaron por la casa de Micaya, él no estaba, pero sí estaba el sacerdote. Vieron los ídolos de fundición y se los llevaron, pero no solo a los ídolos, también le ofrecieron trabajo a este levita, para que fuera el sacerdote. De hecho, le dicen que te conviene más, ser sacerdote de un solo hombre o ser sacerdote de 600. Claro, aquel vio el beneficio económico y dijo, pues me voy para allá. Cuando ya iban avanzando, Micaya juntó a varios de sus vecinos y los alcanzó para decirles que los estaba dejando sin nada. Se estaban llevando sus ídolos de fundición y se estaban llevando a su sacerdote. El sacerdote, por lo menos si hubiera sido leal, se hubiera quedado con Micaya, pero él iba bien feliz ya a ser sacerdote allá estos 600 hombres. Estos 600 hombres iban armados para la guerra. ¿Cuántos eran los vecinos de Micaya? No dice la palabra. ¿Cuántos pudieron haber sido? ¿20? Total que los hombres de Dan le hicieron la advertencia que mejor se regresara o probablemente regresaba muerto. Aquel, viendo todo esto, se acobardó y se regresó a su casa. Y ahí se quedó, la palabra no lo vuelve a mencionar. Pero de hecho, esta región de Dan, cuando llegaron a este pueblo, que estaba en el norte de Lais, llegaron y arrasaron con todo arrasaron, quemaron la ciudad, hicieron lo que quisieron. Y cuando ya hubieron exterminado a todos los habitantes, dice la palabra que reconstruyeron la ciudad y se quedaron a vivir ahí. De hecho, le pusieron el nombre de Dan en honor a su padre. Aquí no lo dice, pero más adelante, cuando leamos Reyes, finales de Reyes y principios de Crónicas, vamos a ver que cuando Salomón reinó y quedó su hijo Roboam para suceder en su trono, se dividió el reino. Más adelante vamos a dar esos detalles cuando empecemos esa lectura. Y el que dividió el reino fue un hombre llamado Jeroboam. Precisamente en esta ciudad, que estaba totalmente contaminada por la idolatría, él fue y puso uno de los becerros de oro, puso 2 becerros de oro, pero en esta región puso un becerro de oro para que todas las tribus los adoraran. Recuerden que Jeroboam inclusive le dijo que ahí estaba su Dios al que podían adorar, el que los había sacado de Egipto. Estamos viendo aquí que la idolatría solo condujo a más idolatría.
que vemos aquí que no es de la época actual, sino desde la época del pueblo de Israel, cuando surgían falsos profetas, falsos pastores, falsos sacerdotes. Este levita quizá estaba consagrado a las cosas del Señor, pero a él no le correspondía el oficio de sacerdote. Pero ahora sí que, como dicen, cuando le brillaron la plata, él no solo fue sacerdote, fue sumo sacerdote y probablemente hasta construyó su templo, ¿no? Pero bueno, eso nos tiene que poner ¿cómo se llama? En un estado de alerta, de ver a quién estamos siguiendo, de ver a quiénes estamos oyendo, porque muchas veces no sabemos si traen una buena o sana doctrina. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios para que la podamos confrontar con lo que nos están diciendo y ver si verdaderamente es un hombre elegido por el Señor para llevar su palabra, o estamos frente a un asalariado que no quiere trabajar y lo único que quiere es vivir de los demás. ¿Vale? Por eso es tan importantísimo que leamos la palabra. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan 3 capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo 19 y escrito está. Esta historia está muy truculenta, pongan atención. El levita y su concubina. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirlo gozoso, y le detuvo su suegro. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después se van. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana se levantarán temprano y su camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día declinaba mucho, y dijo el criado a su señor: Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa del Señor, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. El hombre anciano dijo: Paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando la puerta, y hablaron al anciano de la casa diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, les ruego que no cometan este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagan esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré ahora.
Humíllenlas y hagan con ella como les parezca, y no hagan a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Capítulo 20 del libro de Jueces escrito está, la guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a el Señor en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí su parecer y su consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no fallaban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y el Señor les respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante del Señor hasta la noche, y consultaron al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y el Señor le respondió, suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron ahí en presencia del Señor, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante del Señor. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón,
ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y el Señor dijo: suban, porque mañana yo se los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y nos alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieran subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo, pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21 del libro de Jueces. Escrito está: mujeres para los benjaminitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron ahí toda la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron: oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron ahí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante del Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiera al Señor en Mizpá, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo ahí, y no hubo ahí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: vayan y hieran a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños, pero harán de esta manera: matarán a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz, y volvieron entonces a los de Benjamín,
y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque el Señor había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos de respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que dé mujer a los benjaminitas. Ahora bien, dijeron: he aquí cada año hay fiesta solemne del Señor en Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: vayan y pongan emboscada en las viñas y estén atentos, y cuando vean salir a las hijas de Silo a bailar, en corros, salgan de las viñas y arrebaten cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, y vayan a tierra de Benjamín. Y si vinieran los padres de ellas con sus hermanos a demandárselas, nosotros les diremos: háganos la merced de concedérnoslas, pues, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no son ustedes los que se las dieron para que ahora sean culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron. Y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, no solo terminamos el libro de Jueces, terminamos la lectura del día de hoy. Y bueno, los 3 capítulos es una historia bastante tremenda. De hecho, fue la gracia de Dios, el plan de Dios, que la tribu de Benjamín no hubiera sido totalmente destruida, porque si no nos hubieran dado a Pablo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. Vamos a comenzar con la lectura. Ayer comenzamos con el capítulo 8 del Evangelio de Marcos y leímos de los versículos 1 al 26. ¿Qué sacamos de ahí? De los capítulos 14 al 21 se nos hace una narración acerca de que después de haber alimentado a los 4,000, el Señor Jesús subió a la barca con los discípulos, pero había una cosita. Después de haberle dado de comer a los discípulos, quién sabe dónde quedaron las canastas de pan y de peces que habían sobrado, que los discípulos estaban ahí todos temerosos porque solamente llevaban un pan. Ajá. El Señor Jesús acababa de tener un encuentro con los fariseos que le exigían una señal. Acababan de ver que de la nada aparecía alimento para 4,000 gentes y le estaban pidiendo una señal los muñecos, ¿no? Pero bueno, Jesús estaba pensando en eso y de repente salió decirle a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Los discípulos pensaron que los estaba regañando porque no habían llevado pan. Ajá. Cuando leemos que Jesús habla acerca de la levadura, o creo que solo un capítulo en toda la Biblia habla de que la levadura sea algo bueno, pero en la gran mayoría de las veces cuando vemos que hablan de la levadura, están hablando de algo malo. De hecho, la levadura leuda toda la masa y más versículos que vamos a ir encontrando. Sin embargo, aquí cuando el Señor Jesús les advierte, bueno, estábamos en ¿qué es la levadura? La levadura significa un tipo de mal en la palabra de Dios que se va extendiendo lenta y silenciosamente y afecta todo lo que toca. Así como la levadura hace crecer el pan, no sé, varonas, si ustedes han hecho pan alguna vez, a mí me sorprende que mi esposa cuando hace pan, hay una bolita así y ya cuando vemos ya se llenó así toda la bandeja donde la pone, ¿no? Eso es el efecto de la levadura, de esa maldad. Pareciera que es inofensiva, pequeña, una bolita, y ya cuando vemos ya afectó a toda una congregación. Cuando el Señor Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos, les está diciendo que se cuiden de la hipocresía, del ritualismo y de la pretensión de rectitud que exhibían los fariseos y además ¿cómo se llama? Del fanatismo. ¿Por qué? Porque ellos hacían grandes demostraciones de rectitud, ¿no? De que no, yo sí soy bueno, ustedes no, ustedes se van a ir al infierno, nosotros al cielo. Pero el Señor Jesús inclusive una vez los comparó con sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por dentro estaban corrompidos y eran impíos. A ellos les importaba más ser asalariados, recibir el dinero y sobre todo que la gente los viera como elegidos del Señor, a que verdaderamente estar enseñando la palabra de Dios.
Y cuando les habla de la levadura de Herodes, recuerden que Herodes era rey de Israel y era judío, aunque estaba totalmente al servicio de Roma. Les estaba diciendo que se cuidaran del escepticismo, de la inmoralidad y de la mundanalidad. De hecho, este Herodes era el que le había robado la esposa a su hermano y la esposa, como odiaba a Juan, fue la que le dio la idea a Herodes para que mataran a Juan el Bautista. Bueno, eso es cuestión que vemos ahí en la palabra, no nos da tiempo de comentarlo. Pero bueno, cuando los discípulos dijeron, sí, nos va a pedir pan y nada más traemos uno para todos, ¿no? Obviamente Jesús los escuchó. Ajá. Cuando los escucha, les pone una regañiza en forma de 9 preguntas a los discípulos que iban con ellos en la barca. Les dijo, en las primeras 5 preguntas les da una regañiza porque les dijo que eran obtusos, así les dice. ¿Qué significa la palabra obtuso? Perdón, perdón, es que mi esposa dice, ay, qué raro, ¿no? Que eran obtusos. ¿Qué significa la palabra obtuso? Que comprenden las cosas con lentitud y dificultad. Eso les estaba diciendo, son ustedes burros y necios, no entienden. ¿Por qué si me tienen a mí aquí y les explico las cosas con palitos y manzanas, ustedes no entienden? Era lo que les estaba diciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque las otras 4 preguntas, este, se las hizo a ellos en el sentido, ay, ya me perdí. De que les estaba diciendo, ustedes se están preocupando de sus necesidades propias de alimento. Vieron que alimenté a 5,000 y vieron que alimenté a 4,000, pero ustedes, muñequitos, se están preocupando de que no tienen que comer. Bueno, yo no les quiero decir obtusos, ¿no? El obtuso soy yo, soy muy lento para aprender las cosas y con mucha dificultad las voy comprendiendo. Tiene que repetírmelas el Señor varias veces para hacerle caso. Pero aquí, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesús? Aparte de que nos está enseñando de que no dependemos de Él, que no confiamos en Él, sus propios discípulos no confiaron en Él. Cuando les dijeron, ni siquiera les dijeron, es que nada más traemos un pan. Acababan de ver, ellos subieron a la barca porque acababan de ver que acababa de alimentar a 4,000 gentiles, ni siquiera judíos, acababa de alimentar a 4,000 gentiles y se estaban preocupando porque nada más llevaban un pan. Señor Jesús les da su regañiza, pero esa regañiza también va para nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios, no confiamos en el Señor Jesús. Andamos gritándole a todo el mundo que somos cristianos, pero a la primera necesidad, a la primera tribulación, a la primera prueba, ahí andamos con nuestras fuerzas viendo qué podemos hacer, cuando sabemos que el Señor tiene todo bajo control y que lo está haciendo para nuestra madurez espiritual, pero sobre todo para que aprendamos a depender de Él. Si ahorita estuviera el Señor Jesús en nosotros, bueno, ya lo hubiéramos crucificado otra vez en el Zócalo, pero si estuviera el Señor Jesús con nosotros en este momento, yo creo que como la segunda vez va a venir como el león, yo creo sí traería como dice Pablo, traería su garrote en la mano y a cada cristiano, no creo que haya algún cristiano que estuviera bien delante del Señor. Si no fuera por la gracia del Señor que nos ha permitido la vida eterna, yo creo que ninguno de nosotros nos iríamos a su presencia. ¿No? Por eso es importantísima la gracia de Dios, porque a pesar de lo desconfiados, incrédulos, pecadores, necios, burros, flojos, perezosos, el Señor nos ama y nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para estar en su presencia en la vida eterna. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios. Siempre, siempre. Nunca el Señor dice que a sus hijos los va a dejar pasar necesidad. Ojo, no lo entiendan con que los va a hacer millonarios. Entiéndanlo que va a suplir nuestras necesidades básicas. ¿Sale? Entonces, la confianza y la dependencia de Dios, de nuestro Señor Jesús, tiene que ser siempre y para siempre, en todo lugar, en todo momento y en cualquier circunstancia. Así andemos en medio del mar en una tormenta, la confianza en el Señor Jesús es imprescindible. Vamos a terminar hoy, el día de hoy, el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, bien poquitos versículos del 27 al 38. Pero qué hermoso y qué duro. Escrito está, la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que yo soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista,
otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. Jesús anuncia su muerte. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, imagínense, bueno, comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Uy, qué duro! Y llamándolo, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Si el Señor no me manda otra cosa, híjole, a mí me sorprende Pedro. En otro evangelio, el Señor Jesús exalta a Pedro. Le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló Dios mismo. Imagínense, ¿no? O sea, está exaltando y alabando al Pedro. No capítulos, 5 versículos después le dice Satanás a Pedro, ¿no? Híjole, la ambivalencia de Pedro. Pero bueno, mañana, como les digo, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios. Señor, bendito y alabado seas por siempre, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias por el tiempo que nos das compartiendo tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos des un día más el día de mañana en esta creación, un día menos para estar en tu presencia, para que podamos seguir llevando el Evangelio. Eso es a lo que nos has mandado, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, el conocimiento necesario para no equivocarnos y compartir todo lo que tú nos has enseñado mediante tu palabra. Asimismo, que el fuego en nuestro corazón no se disminuya, sino que vaya ascendiendo, Señor, y se vaya contagiando a todas las personas que ven estos videos. Te pedimos que bendigas a los que están inscritos, Señor, a los que ven los videos, pero sobre todo a los que han de venir. Te agradecemos por las bendiciones recibidas el día de hoy y sobre todo porque tu provisión nunca cesa. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.